Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Ciencia Caníbal y bienvenidos a mi pequeño dolor de cabeza llamado OBS. El día de hoy, y como todos los días, nos acompaña Julián, que es parte de Ciencia Caníbal, no es que nos acompañe. Hola Julián, ¿cómo estás? Escucho el loop con retraso. No, es Oh, que tengo el face, ah, perdón. Soy yo. Sorry. bueno, un Siento que pequeño de tanto conte- que intentes. un Ya. pequeño de contexto, un pequeño contexto a quienes nos están viendo y nos verán y nos escucharán en este momento. Acabamos de tener una bronquísima con OBS. Yo no lo configuré. Ahora Julián pensaba que escuchaba ecos. Entonces, pues esto de la tecnología, pues es un mundo impredecible, ¿no? Pero yo creo que ya estamos bien, ya estamos funcionando correctamente. Entonces, Julián, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, listo para empezar ahora sí. Ay, no. Bueno, pues lo bueno es que ya estamos aquí. Creo que la transmisión está bien. Estoy viendo aquí la velocidad de transmisión. Perfecto. Y pues ya tenemos 5 espectadores. Entonces, bienvenidos y muchísimas gracias por darnos estos minutos para llevarles ciencia a su celular, a su computador y cualquier plataforma en la cual elijan escucharnos. Tenemos este formato en el cual hacemos transmisiones quincenales en Facebook Live y el audio de esta transmisión se va a podcast. Entonces tenemos también un podcast en el cual pueden escuchar esta conversación y muchísimas más que hemos tenido. Ya estamos alrededor de 60 episodios, ya tenemos, incluyendo especiales y todo eso. Eh, un saludo a Zulusa que está ahí viendo el stream y a todos los demás. Y pues nos pueden escuchar en podcast también. Estamos en Spreaker, en Spotify, en TuneIn, en Apple Podcast, en Amazon Music, por ejemplo, le pueden pedir a Alexa, Alexa, pon el podcast de Ciencia Caníbal y se los va a poner. Eh, y pues prácticamente en todos ellos. Ahora me acabo de dar cuenta que Spreaker ya está poniendo la publicidad dentro del archivo de audio. ¿Qué quiere decir esto para ustedes? Significa que no importa de cuál plataforma nos estén escuchando, de todos modos les van a tocar los comerciales. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, pues significa, diría Ava, money, money, money. No, en realidad, pues este Pues ojalá. proyecto es por puro amor al arte, a la divulgación científica. En realidad, lo que ganamos del podcast, que nos pasa de $10, pues justamente sirve para pagar el podcast que anda por ahí de $10. Somos un podcast autosustentable, en el sentido de que no tenemos que poner el dinero para seguir manteniéndolo en el hosting. Entonces, con esos pequeños minutitos, no se molesten si les sale publicidad de Liverpool o dependiendo de su área geográfica, les salen diferentes tipos de publicidad. Pues esos pequeños segundos, pues a nosotros nos ayudan mucho pues para continuar con este proyecto. Finalmente, también nos pueden seguir en otras redes sociales como Twitter, como Instagram, todos ellos como Ciencia Caníbal. Tenemos una página web, www.cienciacaníbal.com. Y si les gusta el podcast y quieren comunicarse con nosotros, pedirnos temas o lo que sea, nos pueden contactar directamente ahí de Facebook o también nos pueden mandar un correo a contacto@cienciacaníbal.com. Y creo que ya con eso terminamos los avisos parroquiales. Entonces, pues el día de hoy vamos a platicar de cosmología. Ah, la cosmología. Exacto, para que todos sepan acerca del lápiz labial, de cómo quitarse las uñas, etcétera, sean Ah, caray. expertos en cosmetología. ¿Qué no era eso, cosmetología? Perdón, me Julián, confundí. creo que te equivocaste de stream. Ese era en el de Yuya de hace rato. Ya, perdón, me confundí. No, vamos a hablar de cosmología, en el cual eh, en la cosmología tratamos el universo como un todo, ¿no? Vamos a hablar de no qué es lo que hay dentro, bueno, sí, de lo que hay dentro del universo, pero cómo todo eso se conjunta en lo que es la cosmología.
Y hay una cosa bien curiosa con la cosmología y es que hasta mediados del siglo pasado era considerado como una pseudociencia. ¿Sabías, Julián? Pues de cierta manera, pero, digo, la verdad es que también el concepto de hasta dónde abarca nuestro universo ha cambiado mucho a lo largo del último siglo. Todavía a principios del siglo pasado se preguntaban si todo nuestro universo estaba en la Vía Láctea o si había más. Y en particular, bueno, había sospechas de que las dichas nebulosas espirales pues pudieran en realidad no ser nebulosas, sino cosas como nuestra Vía Láctea, pero pues es muchísimo más lejos de lo que se podía pensar. Y pues bueno, ahí empezó a cambiar. Y pues también digo, ni sin ir tan lejos, ni hace tanto tiempo, cosas como el Big Bang y cosas así eran medio fumadas y faltaba mucha evidencia para confirmar todo eso. Pero, o sea, hoy en día es básicamente la idea más aceptada de cómo apareció y fue evolucionando nuestro universo. Exactamente, o sea, antes, bueno, no estaba visto la cosmología como tal, como una ciencia por esto mismo, ¿no? Porque pues era como muy, hacía muchas asunciones y en esos tiempos pues no teníamos toda la evidencia que nos lleva a esa evidencia que pues ya dio cimientos a lo que es la cosmología. Incluso Einstein, cuando se animaba de repente, decía, oh, como que, bueno, decía en alemán, ¿no? O sea, traducción, como que se me antoja hacer cosmología, aunque no sea una ciencia, ¿no? Lo hacía hasta Einstein lo hacía con cuidado, ¿no? Pero finalmente, pues nace la cosmología, ya justamente, Julián, cuando nos damos cuenta que no es nuestra galaxia. Sabemos que estábamos en una galaxia. Yo creo que sería bueno, comenzamos con gran debate de Shapley y ¿cómo se llama este otro? Cipher, de estos Cipher. Seifert, ándale, de Seifert y Shapley, porque en esos tiempos, por ahí de los, que estamos hablando? De los 30 y antes, sabíamos que estábamos en una galaxia, ¿sí? Estamos en una galaxia y vemos esas nebulosas que decía Julián, ¿no? Pero no sabemos si esas nebulosas están muy cerca o muy lejos. Entonces ese era el debate, ¿no? Entre Shapley y Seifert. Entonces, Shapley pues básicamente defendía la idea de que todo nuestro universo era nuestra Vía Láctea, que no había mucho más que, entre comillas, esos cúmulos globulares que le daban vuelta a nuestra galaxia, a nuestra Vía Láctea, y pues ya, que hasta ahí llegaba, ¿no? Entonces, ahí donde, bueno, él defendía esa idea y efectivamente se oponía en ese caso a Besto Slipher, que él pues, había hecho ya mediciones de velocidades de galaxias por efecto Doppler y él veía que sus objetos se movían muy raro comparado con objetos de nuestra galaxia, lo que le dieron toda la sospecha. Obviamente también la distribución de esas galaxias que vemos ahí, las vemos prácticamente en todas partes, menos en la banda de la Vía Láctea. Básicamente en realidad nuestra Vía Láctea nos está tapando galaxias que están ahí detrás y las vemos más bien en otras direcciones como en Virgo, como en la Osa Mayor, como en Leo, bueno, como en la cabellera de Berenice, que esas constelaciones donde hay muchas galaxias, porque pues son las que pertenecen a nuestro supercúmulo, hoy en día ya lo sabemos, pero pues efectivamente era una distribución comparada, por ejemplo, si comparamos con nebulosas de emisión que forman nuevas estrellas, que están muchas, pues ya sea bueno, en Orión sí, pero muchas están de ellas muy concentradas en Sagitario, en Escorpión, en la dirección del centro de nuestra Vía Láctea. Y entonces, pues esas galaxias, esas nebulosas espirales, pues estaban en una dirección completamente diferente al plano de nuestra Vía Láctea. Entonces, eso pues levantó muchas sospechas de que probablemente no eran objetos de nuestra Vía Láctea, sino que estaban mucho más lejos de lo que... Pero no se había podido medir esa distancia hasta hacia otras galaxias, hasta, hasta cierto momento. En aquel tiempo, y de hecho es también para destacar un poquito el papel de las mujeres en la ciencia, Edward Pickering se dio cuenta de que las mujeres tenían mucho más talento que los hombres para interpretar placas fotográficas. Ya se empezaba a usar ampliamente en la astronomía. Tomaban placas del cielo y, pues, bueno, por ejemplo, estaba Annie John Cannon, que era capaz, según dicen, de que
veía la placa y cada estrella, nada más al ver la placa, era capaz de decir, esa es una estrella de magnitud 6.2, esa es una estrella de magnitud 4.3, así con esta precisión de una décima de magnitud, ¿no? Era, wow, impresionante. Y dentro de este grupo de mujeres que trabajaba con Pickering, que llamaban algo coloquialmente el AREN de Pickering, un grupo de científicas, no hacían otra cosa, pero estaba Henrietta Swan Leavitt, que pues ella se puso a estudiar o puso más atención en las placas a estrellas variables que a lo largo del tiempo cambian, y cambian en particular periódicamente. Hay varios tipos de esas estrellas variables. Están las RR Lyrae, otro tipo que está en la constelación de Lira. Están las Delta Cefeidas, por la cuarta estrella más brillante de la constelación de Cefeo. Y hay una variante de esas Cefeidas que se llama W Virginis, esa es otra estrella prototipo en la constelación de Virgo. Con todo eso, ella se dio cuenta que las variaciones de esas variables, perdón por la redundancia, el periodo de esa variación era relacionado con la magnitud absoluta de esas estrellas. Entonces, eso es uno de los métodos que se puede usar en particular para medir distancias a otras estrellas, porque si sabemos qué tan brillante es y lo comparamos con qué tan brillante las vemos por estar a tal distancia de ellas, pues podemos saber a qué distancia están. Es como saber que el foco de allá es de 100 watts, y si lo veo pues con cierta luminosidad a esa distancia, pues sé que está más o menos lejos. Con eso, ese dato no pasó desapercibido de Edwin Hubble, que en una famosa placa de octubre 23, 1923, ahí en una placa de la galaxia, la nebulosa de Andrómeda, como se llamaba en aquel tiempo, todavía no aparecía la palabra galaxia, pues ahí puso una flechita. De hecho, es curioso ver esa placa porque se ve algo escrito al revés de un lado y otra cosa escrito al derecho, porque pues las placas eran como negativos, entonces podían escribir de un lado o del otro, voltearla y escribirla del otro, y pues había, en ese caso, cosas al revés, es normal. Y pues ahí puso al lado de una estrella señalado con un trazo, bar, con un signo de exclamación. Era una estrella variable en la nebulosa de Andrómeda. Eso le permitió calcular la distancia a esa nebulosa de Andrómeda. Y pues salió muchísimo más de lo que se esperaba, sobre todo si seguían en aquel tiempo a las teorías de Shapley. Pues él pensaba que todo estaba mucho más pequeño de lo que hoy en día sabemos que es. Y más bien pues apoyaba las ideas de Ziegler. Hubo un par de errores ahí. En aquel tiempo se pensaba que el diámetro de nuestra Vía Láctea era como de 300.000 años luz, en realidad es como de 100.000, y entonces pensaban en aquel tiempo que la galaxia era más grande de lo que es. Y además pues hubo un error de calibración. Ahí se usó la curva de delta CFI para hacer eso Hubble, y en realidad era una estrella variable tipo W Virginis, pero en realidad es un error que iba a defavor de eso. Entonces, en realidad estaba todavía más lejos la galaxia de Andrómeda de lo que él calculó con la curva equivocada, ya que después cuando corrigió el error, pues está todavía más lejos, está a 2,5 millones de años luz. En ese momento creo que calculó que estaba como a 1 millón de años luz. De cualquier manera, fuera de nuestra Vía Láctea, y aunque pensaran en aquel tiempo que fuera más grande. Así se descubrió que nuestro universo era mucho más allá de nuestra galaxia. Entiendo, yo creo que esta es una de los breakthroughs, ¿no? De los Sí, grandes cambios de, de percepción, ¿no? O sea, es que, sí, o sea, imaginémonos que antes se pensaba, estaba este debate, sí, pero no sabíamos, la idea general era la de Shapley. la de Shapley, ¿no? O sea, es una galaxia y tenemos cositas dando vueltas y el universo es todo eso. Y de repente viene Hubble y dice, no, ¿saben qué? Eso está a no sé cuántos millones de años luz o está a tantos megaparsecs. Saben, eso tiene que estar fuera de nuestra galaxia. Y eso también, y Así eso es. también, y eso también, y eso también, y eso todavía más, y esto todavía no está dando tanto, pero aquello también. Entonces se nos abre nuestro universo a proporciones descomunales, ¿no? O sea, ahorita
lo pensamos y sí, pues sí, en otras galaxias y sí, pero imagínense la diferencia, o sea, como yo lo pondría al nivel de Cristóbal Colón descubriendo América, ¿no? Más o menos, yo pienso. Yo no me quisiera imaginar cómo fue Hubble cuando descubrió eso y cuando realizó realmente lo que eso significaba. Y decir, hasta el momento soy el único que lo sabe. Había sido wow, bastante glorioso de, wow, yo soy el único que sabe que los dioses son muchísimo más grandes. Escribió poco tiempo después una carta a Carlos Chapí donde le decía justamente que pues, le interesará saber que encontré una variable cefeida en la nebulosa de Andrómeda. Realmente la explicación de eso es que ya calculé la distancia. Ya venía más adelante en la carta, pero pues empezó con esa frase. Entonces, digo, pobre Chapí también pues haber sido la regue. Obviamente ya como cualquier científico, cuando uno ya presenta evidencias, pues hay que aceptar la evidencia. Uno puede obviamente reproducirla, pero este, busca reproducirla, pero una vez que ya está reproducida, ya está repetida, ya está comprobado, pues ya no hay mucho más vuelta que darle. Sí, ¿no? Y aquí es donde de verdad nace ya la cosmología, ¿no? Es cuando, pues sí, abrimos este panorama general que tenemos del universo y se empiezan a hacer cálculos. Ahora, los cálculos eran en su tiempo, bueno, y siguen siendo bastante complicados y pues como no teníamos todavía las evidencias, o sea, Hubble había registrado que como 10 o 15 galaxias, ¿no? Tenía en su primer catálogo. Uh -huh. Más o menos, no había todavía evidencia, bueno, no había mucha evidencia y mucho catálogo para dónde jalarse, pero ya estaban haciendo la cosmología, ¿no? Hubble determinó lo que, no me acuerdo si ya lo habías comentado, Julian, de la constante de Hubble. Pues eso ya no, todavía un Todavía no poquito hablábamos de eso. después, más como para 1929. A partir de ahí, pues Hubble empieza a hacer lo mismo para otras galaxias, a determinar su distancia. Afortunadamente, Slipher ya había hecho el trabajo de medir la velocidad de varias galaxias. Entonces, Hubble procedió a la tarea de buscar otras estrellas variables así en otras galaxias, repetir el mismo método. Y pues la ventaja de eso es que pueden, bueno, con este método de estrellas variables, se pueden encontrar o medir la distancia de galaxias hasta unos 60 millones de años luz, más o menos. Entonces, es bastante, es nuestro vecindario cósmico, pero aún así, para la época era pues, bastante más de lo que se pensaba que era el tamaño del universo. Entonces, pues, fue bastante revelador. Y fue construyendo, pues efectivamente, lo que llamamos la ley de Hubble. Uh, en ciencia nos gusta hacer gráficas porque nos permite relacionar fácilmente dos grandezas para ver si hay algo de relación entre las dos o si están ligadas de cierta manera. Y pues gráfico la velocidad a la cual se alejan, bueno, se dio cuenta primero que la mayoría de las galaxias se alejaban, eso también seguramente ya lo había constatado Schiffer, y pero ya con la distancia pues se dio cuenta que había una relación entre las dos. Entre más lejos estaban las galaxias, más rápidamente se alejaban de nosotros. Y eso pues empezó efectivamente a poner en la mente de otros científicos pues la idea de que el universo estaba en expansión y que por lo tanto pues, había que construir ya no modelos estáticos como le hubiera gustado a Einstein del universo, que no tuviera ni principio ni fin, sino que se mantenía constante e igual a sí mismo, pero más bien pues, modelos con un principio, probablemente, final, pues todavía no sabemos, pero de cualquier manera sí una evolución y que incluyera esa expansión. Sí, exactamente. Y de hecho ahorita ya les estoy mostrando en pantalla justamente esta gráfica del artículo de Hubble. Eh, Esa fue una de las grandes genialidades de Hubble, ¿no? Que se da cuenta de que las galaxias, bueno, se puede medir la distancia y la distancia es mayor a la que calculábamos que era el tamaño de nuestra galaxia, por lo tanto eran cosas allá afuera. Y al mismo tiempo se da cuenta con las mediciones de la velocidad del redshift que le llamamos, yo creo que va a salir ese término seguido durante esta exposición, el redshift, que es como el efecto Doppler, sí, pues el efecto Doppler de la luz, ¿no? Utilizando eso, Hubble se da cuenta que mientras más lejanas las galaxias, más rápido se alejan, ¿no? Que es esto que vemos ahí en la gráfica. Sí, los científicos están felices cuando hay los puntos ahí hacen una línea recta
Es una relación sencilla, no hay que buscarle cosas complicadas, y realmente es una relación directa, pues de proporcionalidad prácticamente, entre las dos, ¿no? Entre Sí, los. perdón, para nuestros oyentes de podcast, para que se la imaginen, pues es básicamente como dice Julián, ¿no? Es una línea que sube mientras incrementa la distancia, mientras incrementa la velocidad, ¿no? Es una, le llamamos relación lineal, ¿no? Porque hace una línea. De nuevo, la creatividad científica ahí atacando. Y pues con esta, Hubble se anima a decir, ok, entonces hay una constante de proporcionalidad. Es decir, si, por ejemplo, cuando tú tienes tu velocidad y quieres saber cuánto distancia recorriste a lo largo de cuánto tiempo, tú con tu velocidad es tu constante de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque si tú dices, si voy a 60 kilómetros por hora, ok, viajé 3 horas, entonces serían 180 kilómetros los que viajé. 2 horas, pues serían 120. Una hora, pues serían 60. 5 horas, pues serían 60 por 5, 300 kilómetros, ¿no? Esa es nuestra constante de proporcionalidad y Hubble, él no la llamó así, pero después nosotros le pusimos el nombre de constante de Hubble. La constante de Hubble es esta proporcionalidad que mide entre la velocidad a la cual se alejan las cosas y qué tan lejos están. Porque mientras resulta que, de acuerdo con lo que se dio cuenta Hubble, es que mientras más lejos, más rápido se alejan. Y eso nos abrió la puerta no nada más a que un universo estaba compuesto de muchas galaxias y estaba mucho más grande de lo que creíamos, sino de qué más nos dimos cuenta, Julián. Pues de pues, que estaba expandiéndose, Se está expandiendo. que antes era más pequeño y por lo tanto pues, empezaron a nacer ideas de cómo puede ser eso, un universo más pequeño, más denso en algún momento, aunque también bueno, hay un modelo que en aquel tiempo también se propuso que se llama steady state, que es como de creación continua, supuestamente, en el que pues, suponían que el universo tenía que tener una densidad constante, no me pregunten por qué, Dios se les ocurrió así, y entonces para mantener esa densidad constante, pues tenía que aparecer de la nada, no nos gusta eso, materia en el universo, que materia se creara. A final de cuentas, después preferimos una idea donde se creara el universo completo en el mismo momento. No suena mucho más plausible, pero pues igual es actualmente lo que la evidencia nos apunta. Pero bueno, nada más para desmentir un poquito esa idea de la creación continua, se ha hecho, bueno, cálculos. Prácticamente necesitaría para mantener esa densidad constante que por cada kilómetro cúbico aproximadamente y cada segundo, creo, no cada año, pero tenía que aparecer un átomo de hidrógeno por kilómetro cúbico y por año. Suena poquito, pero créanme que hay zonas del vacío intergaláctico que tienen menos que eso. Y justamente pues ese es el principal argumento en contra de eso, que la densidad del universo pues no parece respetar esa idea. Uh, porque pues tendría pues, un átomo por kilómetro cúbico cada año, pues parece muy poquito, pero hay muchísimos kilómetros cúbicos en el universo. Si tomamos, imagínense, solamente una esfera donde está la órbita terrestre, ahí con el Sol, pues básicamente hablamos de 150 millones de kilómetros bueno, no sé qué, de radio, la esfera, al cubo y por 4/3, pero sobre todo el cubo, pues hablamos ya no de 150 millones, sino de trillones de kilómetros cúbicos, ya solamente en la órbita terrestre que tiene. Entonces es en realidad muchísima materia y no se ve que esté apareciendo esa materia en ninguna parte como para formar nuevas galaxias. De hecho, las galaxias ya muestran una cierta evolución, ya no son igual que antes. Antes se comportaban de manera diferente. Significa que al parecer pues, no están apareciendo nuevas galaxias, sino que las galaxias existentes están interactuando con otras existentes. Más bien. Exactamente, o sea, es que es cuando... Ah, caray, a ver, perdón, no sé qué estoy haciendo. Cancelar. Sí, o sea, teníamos esa, o sea, la idea es inicial, la idea que le gustaba a Einstein, y también esa es otra parte de la historia de la cosmología. Cuando Einstein propone sus ecuaciones de la relatividad general, pues se vio tentado y era muy, pues sí, claro que la tentación le corroía las entrañas, dijo, bueno, vamos a aplicar esto al universo entero.
Haces unos pequeños cálculos de cálculo de ecuaciones diferenciales de de segundo orden, acopladas, así sencillitas, dirán mis alumnos. Pues eso sí, o sea, dos, tres Laplace y ya quedó. Hizo sus cálculos y obtienes lo que se llaman las ecuaciones de la dinámica cosmológica. O no sé si se llaman así, me lo acabo de inventar. Bueno, se van a llamar así a partir de ahora en Ciencia Caníbal. Estas ecuaciones miden o nos indican cómo va a ser la dinámica del universo. Del universo como un todo, o sea, su geometría. Recordemos que la relatividad general es un juego de geometría, masa y energía. Einstein propone, bueno, se mete a hacer los cálculos y le sale algo medio que no le gustó. Eh, Según sus ecuaciones, el universo, o sea, se creía y él quería que el universo fuera estático, es decir, que haya estado así siempre y así siempre va a estar. Hace sus ecuaciones y le sale que no es cierto, que el universo no era estático, sino que su geometría, su tamaño, tenía que cambiar a lo largo del tiempo, ya sea hacerse más grande, hacerse más pequeño o posiblemente que estuviera estático. Pero para que estuviera estático, ¿cómo se llama? La afinación fina de los parámetros del universo, ya sea la energía, la masa y todo lo demás, esa afinación tendría que ser muy, 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 muy delicada. Tan delicada que para Einstein le sonó como algo implausible, ¿no? Pero igual lo intentó y dijo, ¿saben qué? Mi ecuación, ¿saben? Es que ¿saben qué? Se me olvidó ponerle la constante de integración, dijo a los otros científicos, y le puso la constante de integración, lo que llamamos la constante cosmológica, pues para tratar de que este universo estuviera fijo, que estuviera estable, así como Einstein creía que iba a estar. Viene Hubble y descubre esto, que el universo se está expandiendo. Y me gustaría pararnos aquí un momentito, Julián, bueno, a mí me costó yo me metí a cosmología, les platico, yo en la licenciatura estaba tomando física y mi foco era la cosmología, entonces me metí a cosmología y me costaba mucho trabajo entender esta idea de qué significa, o sea, cómo es que esté relacionado la velocidad de recesión contra la distancia. O sea, no me lo imaginaba, me costó mucho trabajo imaginármelo. eh, y de hecho, hasta después de tiempo, como que todavía se le iban poniendo nuevas piezas a la idea. Nos lo podemos imaginar, y es algo que hacemos mucho ya en el Descubre, ¿no? Nos lo podemos imaginar como un globo. De hecho, por ahí el Descubre tiene un video de mí con un globo haciendo este experimento. Si nosotros tenemos un globo que podemos imaginar que es el universo y dibujamos galaxias sobre el globo, ya sea puntitos, ¿no? Sobre ese globo. Y conforme nosotros lo vamos inflando, vamos a ver que pues la distancia entre los puntitos o entre las galaxias va incrementando. Eso nosotros lo vamos a percibir como que se van alejando de nosotros. Pero mientras más lejos, más rápido se ve que se alejan. ¿Por qué? Imaginemos que el globo se va expandiendo a la tasa de 1 centímetro cada centímetro, es decir, perdón, 1 centímetro cada segundo. Cada segundo. Cada segundo, sí. Es decir, que en un segundo la distancia, por ejemplo, de aquí a Andrómeda, si era 3, al siguiente segundo sería 1 centímetro cada segundo. Sí, sí, pues estamos hablando Ok. O de sea, se va a mega. duplicar cada segundo. Es decir, ok, cada centímetro va a duplicar su tamaño cada segundo. ¿Va? Entonces, si de aquí a Andrómeda tenemos 1 centímetro, pasados un segundo tendremos dos. Pero ojo, esos 2 centímetros que nos separan a Andrómeda, pasados otro segundo, uno de esos centímetros se va a duplicar y el otro se va a duplicar. Entonces, la velocidad a la cual vemos, al principio veíamos que Andrómeda se alejó a 1 centímetro por segundo, pero después vemos que se aleja a 4 centímetros, a 2 centímetros por segundo, porque ya acrecentó el doble. Y luego a 8 y así nos podemos seguir, ¿no? O sea, es un poquito difícil Igual de... aquí, Ajá, a lo mejor aquí hay que comparar con otra galaxia. Si Andrómeda está a 1 centímetro tiempo cero, y tenemos la galaxia del Triángulo que está a 2 centímetros. Después de un segundo tenemos Andrómeda a 2 centímetros y la del Triángulo a 4. exactamente. Sí, se duplica la distancia, ¿no? Entonces pareciera que se está yendo más rápido. El Eh, doble de rápido. Ujú. La interpretación ahora que tenemos es que el espacio mismo entre los objetos está incrementando, se está expandiendo junto con el universo. Así, de aquí a la pantalla, por ejemplo, o a la cámara, tengo 1 metro de distancia. Conforme a la expansión de Hubble, pues ese metro pues, va a acrecentar un poquito más en un tiempo.
Si está a 2 metros, pues se va a acrecentar este metro más el otro metro, pues se incrementa el doble, ¿no? Y así podemos entender cómo los objetos que están mientras más lejanos de nosotros, más rápido van subiendo, más rápido se ven que se están alejando de nosotros y nos resuelve otro problema. Porque la pregunta era, oye, pero ¿por qué todas se alejan de nosotros? ¿No? O sea, ¿qué tiene de malo nuestra galaxia? Yo les decía mucho, pues que huele feo, ¿qué? ¿No? O sea, ¿por qué por qué las galaxias se alejan de nosotros? ¿Somos la galaxia fea? Pues no. Pues ese es. ¿Por qué? Porque en este mismo globo estábamos posicionados sobre nuestra misma galaxia. Pero si nos vamos a otra, a cualquier otra, ¿qué es lo que vamos a ver desde ese punto? Exactamente el mismo comportamiento. Se va creando espacio entre una galaxia y otra, y las que están más lejanas parece que se alejan más de nosotros. Entonces, esto va, de hecho, platicaba hoy hace rato con un compañero de la universidad, en pos del principio cosmológico, que el universo es homogéneo e isotrópico. Es decir, no importa en dónde tú te pares, se ve igual, y no importa para dónde voltees, se ve de la misma manera en general, en promedio. Y esto de la expansión del universo es parte de eso, porque no importa en qué galaxia tú te posiciones, vas a ver que las otras galaxias se alejan de ti. Es un poquito como en esos juegos uh, que a veces salían en la televisión hace años, que nos venían de España, donde competían en ciudades de sí, y había como tapetes rodantes que iban a cierta velocidad en dirección contraria de donde tenía que correr el participante. Y pues en ese caso, imagínense que algunas galaxias están sobre ese tapete y si ese tapete se va este, alejando más, entre comillas, más rápidamente que lo que puede correr la pobre galaxia. Entonces, en este caso, pues son tapetes rodantes aparentemente, no es así, pero que en todas las direcciones para todas las galaxias que vemos, pero en realidad también ven lo mismo efectivamente desde otras galaxias. Ahora, a lo que me refiero ahí es que ahí bueno, vamos a tener que explicar algo que luego se escucha cuando se habla de ese tema, um, que nos dicen que algunas galaxias se alejan de nosotros a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, lo cual pues hace temblar a algunos, porque es que nos dijeron que la relatividad no se puede mover nada más rápido que la luz. ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, básicamente es, para empezar, bueno, ahí sí, bueno, hablabas de la constante de Hubble hace rato, y bueno, ya se pudo calcular bastante precisamente ese valor, ya con muchos estudios, en particular de la radiación cósmica de fondo, que seguramente mencionaremos más adelante, que bueno, estaría esa constante de Hubble en alrededor de 70, 71, y tiene ciertas unidades, por la gráfica pues, que vimos, son velocidades de alejamiento de esas galaxias versus la distancia que medimos en megaparsecs. Entonces, básicamente son kilómetros por segundo que se alejan de esas galaxias por megaparsec. Es como la unidad de la pendiente de esa curva, que es la constante de esa recta. Y esto, pues, ¿qué nos dice? Si toman un megaparsec, que más o menos es como un cubo, bueno, un cubo de un megaparsec de arista, sería más o menos dentro de ese cubo, podría caber fácilmente nuestra Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y la del Triángulo. Si hacen eso, bueno, ese cubo en todas las direcciones, de arriba hacia frente y hacia derecha y las opuestas, en todas las direcciones ese cubo se va a estar alejando 70 kilómetros cada segundo. Se va a estar aumentando más bien. Obviamente, más bien deberíamos medirlo en kilómetros cúbicos por segundo por megaparsec cúbico, pero esto es más difícil de representar. Entonces lo proyectamos en una sola dimensión. Ahora, la galaxia de Andrómeda no está muy lejos, está a menos de un megaparsec. Entonces se está alejando de nosotros por la expansión del universo, entre comillas, a 70 kilómetros por segundo, que en realidad ni siquiera se está alejando, porque se está acercando porque la gravedad, en ese caso, está más fuerte que la expansión. Pero si hacemos eso con galaxias más lejanas, pues va a llegar un momento en que ese número de megaparsec por el que tenemos que multiplicar para obtener la velocidad a la cual se aleja es tan grande, son tantos megaparsec, que no nos va a dar 70 kilómetros por segundo que va creciendo el cubo, sino más de 300.000 kilómetros por segundo. Y entonces eso supera la velocidad de luz. Pero para empezar, no es una velocidad del objeto, es una velocidad de expansión
que en realidad deberíamos llamarlo tasa de expansión, es decir, cuánto volumen crece cada segundo, pero lo proyectamos en una sola dimensión y en una sola dimensión resulta que puede sobrepasar para galaxias muy lejanas la velocidad de la luz. ¿Y eso entonces qué implica? Sí, o sea, ahí esa es una muy buena observación. O sea, pareciera que las galaxias, mientras más lejanos, pues sí, como decíamos hace rato, mientras más lejanos, más, perdón, es que estaba aquí jugando con el stream, tratando de poner los comentarios. Ahí Ok. está. Listo, ya los puse. Es, o sea, sí, pareciera que entonces galaxias que están muy lejos, pareciera que se están moviendo más rápido que la luz. Y entonces, como tú dices, Julián, oye, me han estado mintiendo. Pues según esto, nada se podía mover más rápido que la luz. Y ahora todas las galaxias se mueven más rápido que la luz. No todas, Bueno, pero las muy lejanas, pues sí llegan a ese punto. o eventualmente, porque el universo se sigue expandiendo, a lo mejor ahorita platicaremos de En eso, algún y momento va. eventualmente todas se moverán más rápido que la luz. Ojo, ahí hay una cuestión bien importante, y es que cuando hablamos de que se mueven más rápido que la luz es nuestra velocidad observada de nuestro punto de vista, pero lo que en realidad está pasando no es que las galaxias estén corriendo de nosotros, sino que se está creando más espacio entre el espacio que hay de aquí a la siguiente galaxia. El espacio en la relatividad, en la relatividad jamás, jamás, jamás se le pone limitantes al espacio. Más que sea continuo, diferenciable y que sea una variable diferenciable. Esas son otras cosas ya más matemáticas, pero jamás se le pide al espacio que no se pueda mover más rápido que la velocidad de la luz. Se está creando espacio entre esta Ujú, galaxia y la otra a una tasa ujú. muy rápida, tal que pareciera que las galaxias que se están alejando de nosotros podrían estar llevando una velocidad más rápida que la luz, pero las galaxias no se están moviendo, solamente está generándose más espacio entre ellas. La luz que nos mandaron, la luz que nos mandaron antes de superar este límite, ya platicaremos de eso en un rato más, la luz que nos mandaron sigue viniendo a la velocidad de la luz. Sigue viniendo a la velocidad de la luz y por lo tanto no estamos violando este principio. La información de esa galaxia sigue llegando a una tasa de la velocidad de la luz o menor. Por lo tanto, pues nos salvamos. Relatividad podemos respirar otra vez. Relatividad especial sigue funcionando y seguirá funcionando hasta que no tengamos alguna mejor teoría. De hecho, hay muchos luego me preguntan, oye, pero es que entonces la galaxia de Andrómeda se acerca a nosotros como a 200 kilómetros por segundo por la gravedad, pero entonces hay que restarle los 70 kilómetros y siempre les digo, no, porque lo que hay que sumar o restar no son velocidades, son fuerzas. Si están yendo en tu coche a 60 kilómetros por hora y hay un viento en sentido contrario a 60 kilómetros por hora, no están parados, porque obviamente la fuerza del motor es mucho más que la fuerza del viento. Entonces, que los va frenando, sí, pero lo que no hay, el error común que uno hace ahí es que ahí uno quiere restar las velocidades y no, ahí no aplica en realidad. La que en este caso, pues a corta distancia, la galaxia de Andrómeda está atraída hacia nosotros, gana la gravedad. A mucha mayor distancia, la gravedad es despreciable y entonces estas galaxias se alejan alegremente de nosotros, porque pues la fuerza de expansión es la que está dominando a gran escala. Exactamente, o sea, es un poco truculento todo esto porque estamos hablando, o sea, tratamos de bajar, no bajar, pero pues sí, hacer más tangible estas ideas de la cosmología, cuando en realidad pues estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? Al momento de decir, hablamos del universo como un todo, pues ¿cómo es eso, no? Es como si dijeras, esta cajita ahora es mi universo, ¿no? De por sí ya de ahí está extraño, ¿no? Afortunadamente, mientras más se fue observando el espacio, mientras más se fueron incrementando los catálogos de galaxias, pues la cosmología fue tomando la seriedad que merecía y ahora pues es una ciencia, bueno, una rama de la física y de la astronomía pues muy choncha, ¿no? Y estos descubrimientos pues trajeron, o sea, yo creo que ya lo hemos como que querido adelantar porque se nos cuecen las habas por mencionarlo, pero estos descubrimientos trajeron nuevas maneras de contemplar el universo, sí, pero también nuevas maneras de entender cuál es la dinámica del universo. Eh, ¿A qué me refiero? Ok, ya nos quedamos, le creemos a Hubble y sabemos que el universo se está expandiendo por esto que estábamos platicando, porque las galaxias más lejanas se ven que se receden más rápido de nosotros.
pero ¿qué significa eso? Y entonces viene, ¿cómo se llamaba el belga? Lemaitre, Lemaitre, Jean Lemaitre. Jean Ujú. Lemaitre. Viene Lemaitre, que Georges, ya, ¿eh? Georges Lemaitre. George, Georges Lemaitre. George. Estaba viendo un meme el otro día. Sí, tengo una cita contigo si me dices el nombre de un rey francés. Luis. Oh, demonios. López, Sí, nada más hubo, un rey, hubo como 18 de esos. un rey inglés, George. Uy, demonios. Eh, Bueno, George Henry Lemaitre. también funciona bien. Henry. Ah, pues sí, Henry. Henry, Eh, Henry, sí. También. el Lemaitre, él era un monje belga, o sea, de Bélgica, Hacerlo. un sacerdote. ¿Eh? Sí. Sí, monje no creo. Bueno, ahí pues mi cabeza en Humbertolandia era la misma cosa, pero bueno, gracias. Era un sacerdote belga y se puso a jugar con estas ecuaciones. Se puso a jugar con las ecuaciones de Einstein, con lo que había descubierto Hubble y se dio cuenta de que, bueno, ok, ya descubrimos que el universo se expande. ¿Qué pasa antes? De hecho, antes se llamaba la ley de Hubble, ahora se llama la ley de Hubble-Lemaitre, por darle esta importancia a lo que hizo Lemaitre, que en su momento todo el mundo lo tiró de loco, o sea, y hay así, historias de gente que estuvo cuando conoció a Einstein y cuando decía a Hubble y que le decían, no, tú estás loco, esto es puro juego, ¿no? O sea, no vale de mucho lo que estás haciendo. Pues él terco se quedó y pues finalmente pues le dio el clavo, ¿no? Vamos a ver qué decía Hubble. Hubble decía, digo, Lemaitre decía, ok, si ahora el universo vemos que se está expandiendo, ¿por qué no echamos para atrás la película? Porque si ahora se está expandiendo a una tasa de un Hubble, que esa es la tasa, la constante de Hubble, ¿de cuánto era? Bueno, ya corregida 70 kilómetros por segundo por megaparsec. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo, cada megaparsec se va a extender 60 kilómetros. 70 kilómetros. O sea, cuando Sí, hablamos de megaparsec son millones de años luz. O sea, 3,26 millones. 3.26 3,26. millones de años luz es un megaparsec, pues es una distancia enorme. Aprovecho. Parsec, por lo tanto, es una medida de distancia, no de tiempo. Entonces, sí, el halcón milenario hizo el Kessel Run en menos de 12 megaparsecs, se equivocaron porque estaban hablando de tiempo y no de distancia, se equivocó ahí George Lucas, pero después platicamos cómo lo podemos justificar. En general, la que confunden con unidad de tiempo es el año luz. Sí, Casos tontos. le dicen el lucasismo, ¿no? Cuando a George Lucas le parecía cool, aunque no hubiera sentido de ponerlo, pues lo ponía. No. Entonces, si el universo está expandiendo a esta tasa que vemos, ¿cómo habría estado el universo hace 1 millón de años? Ah, pues tendría que estar más chiquito. Y hace 2 millones de años, pues todavía más chiquito. Y hace N millones de años, pues todavía más chiquito. Haciendo la historia un poquito más corta, ya después de todos los refinamientos, Lemaitre no llegó a esta idea, pero sentó las bases. Entonces, si nosotros nos vamos haciendo para atrás en el tiempo, va a llegar en un punto en el que todo el universo estaba comprimido en un solo punto, un pequeño puntito, una bolita de masa y energía, en el cual pues todo lo que hay en el universo estaba ahí comprimido. Ese punto se encontraba, bueno, se encuentra a 13.000 millones de años. Si nosotros echamos para atrás esa película 13.000 millones de años, vamos a llegar al punto en el cual pues todo el universo estaba comprimido en ese pequeño punto, 13.000 más menos, ¿no? Y a partir de ahí, pues podemos considerar que el universo nace y se empieza a expandir poco a poco. Ese punto lo llamamos el Big Bang. Entonces, nada más el origen de nuestro universo viene dado por estos descubrimientos de la cosmología y de la expansión del universo, ¿no? Y lo que decía Julián hace rato, o sea, antes para tratar de justificar por qué estaba incrementando el tamaño del universo, pues podíamos pensar que se generaba esta materia espontánea mágicamente. Pero por otro lado, con lo que hacía Lemaitre, ya viene dado por naturaleza, o sea, en las ecuaciones propias de la relatividad general, que para esos tiempos ya estaba bien comprobada, viene este concepto de que el universo parte desde un punto pequeño y se empieza a expandir.
Y bueno, fue una teoría que pues, tardó también luego ser aceptada así y demás. Ah, creo que, bueno, aparte de la recesión de las galaxias, efectivamente pues, apunta a que el universo era mucho más pequeño antes. Probablemente la mayor evidencia, y que bueno, lo mencioné un poquito casualmente hace rato, pero igual podemos profundizar un poquito sobre eso, porque la principal fuente de datos actualmente de los cosmólogos es la radiación cósmica de fondos, que pues ahí, bueno, derivando de estas ideas de Friedman, de Lemaitre, pues varios empezaron a darle vueltas a eso, entonces algunos conocidos como Alfer y Gamow, George Gamow, empezaron a pensar, bueno, que si estaba inicialmente en un punto extremadamente denso, caliente, y donde estaba toda la materia y energía del universo, inicialmente, y después empezó a expandirse, ¿qué pasaría a partir de ahí? ¿No? Y calcularon que un tiempo después pues debería estar el universo pues bajar de temperatura de manera tal que los átomos ya pudieran recombinarse con los núcleos con sus electrones y entonces a partir de ahí la luz podría propagarse y entonces de eso dejaría en todo el universo una huella de luz que seguiríamos recibiendo hasta la fecha y que llamamos radiación cósmica de fondo. Para ese artículo pues, probablemente fue muy importante e histórico en eso, fue por ahí del 48-50 más o menos, eh, del siglo pasado. Y bueno, hicieron un pequeño juego de palabras ahí, que era Alfer y Gamow. Invitaron por una consultita que le hicieron en los, bueno, a confirmar el artículo, pero más para completar el juego de palabras, a Hans Bethe, que era un alemán, que era George Gamow, que era ruso, y Alfer, que era estadounidense. Y pues completando eso, entonces tenían Alfer, Bethe, Gamow, que suena extrañamente, pero es una coincidencia, como alfa, beta, gamma. Y de hecho, hasta la fecha se conoce ese artículo como el alfa, beta, gamma. Y pues hasta ahí se quedó como esa predicción, lo que hicieron Alfer y digamos, hasta mediados de los 50, donde, bueno, finales de los 50, 57, que en los laboratorios Bell estaban estrenando una nueva antena que funcionaría en el rango de microondas y ahí estaban Penzias y Wilson trabajando en eso y por mucho que trataban de hacer, siempre tenían un ruido espantoso en cierta frecuencia específica que no lograban suprimir. Y entonces pues, trataron de todo, mandar a apagar todos los aparatos que pudieran estar haciendo interferencia a 5 kilómetros alrededor, seguía igual. Pensaron que a lo mejor era cagaduras de paloma que pudieran tener algo que perturbara las ondas de ahí, mandaron limpiar las antenas, seguía igual. Y hasta que cayeron sobre ese artículo de Alfa Beta Gamma y dijeron, eso se parece un poquito a lo que describen ahí, como un ruido de fondo de todo el universo en cualquier dirección que apuntemos la antena. Y pues bueno, tiempo después pudieron comprobar de que efectivamente de eso se trataba y ganaron el premio Nobel unos 8 años después, me parece que en el 65, por ese descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, que probablemente si tienen cierta cantidad de años y no son tan jóvenes, probablemente han visto esa radiación cósmica de fondo mezclada con muchas otras cosas cuando veían nieve en su televisor que no tenía conectada la antena, esa nieve blanca y negra que aparecía en el televisor de tubos catódicos, en parte era radiación cósmica de fondo que estaban captando, básicamente. Pero no era una manera muy eficiente de verla y procesarla. Sí, no, bueno, yo creo que nos podemos, detener un poquito en esa parte de la radiación cósmica cuando nosotros, ok, asumimos ya que el universo se comprime y por lo tanto, un sistema que se comprime por termodinámica va a incrementar su temperatura. Y si se incrementa su temperatura, en nivel microscópico significa que las partículas se están moviendo más rápido y están dando vueltas, ¿no? Entonces imagínense toda la materia del universo, todo el calor del universo, comprimido en un espacio muy pequeño, pues había un caos ahí de partículas. Y, o sea, esta idea de que el universo estaba más comprimido, pues dio lugar a un montón de fenómenos que tuvimos que investigar después, de considerar qué sería lo que pasaría en esos casos. Uno de los casos es que las partículas se estarían moviendo tan rápido y en todos lados
que la luz que estaría dentro de ese mismo universo chocaría con una de las partículas y sería muy probable que le llamamos la vida libre media. Es muy probable que esté chocando constantemente, que casi no se pueda mover porque hay un mar de partículas por todos lados y entonces esta luz no puede desplegarse libremente por el universo, sino que está constreñida a esa pequeña vecindad en la que vive. Conforme se expande el universo, se empieza a enfriar las cosas y hay un momento en el que ¡pop! Ya es suficiente la vida libre media de esta luz como para trascender todas esas partículas. Es decir, ya el espacio entre partículas es suficiente para que la mayoría de los fotones sean liberados y es cuando decimos que el universo se vuelve transparente o hay una palabra, no me acuerdo cuál es. Bueno, se vuelve transparente, ¿no? En el cual ya esta luz puede viajar libremente y esa luz nos debe de estar llegando en estos momentos y nos estuvo llegando durante mucho tiempo y durante mucho tiempo más nos va a estar llegando. Eso es lo que llamamos la radiación cósmica de fondo. ¿Por qué le llamamos de fondo? Ah, caray, algo pasó, algo sonó. Bueno, ¿por qué le llamamos de fondo? Porque a donde nosotros apuntemos, como Penzias y Wilson, a donde apuntemos vamos a encontrar esa radiación. Eh, También era un concepto que yo batallé mucho para agarrarle la idea, porque finalmente imaginemos que pues estamos aquí nosotros y había pequeñas células también donde no podía salir la luz. Alrededor, y estamos hablando de alrededor de todo el universo, alrededor en tres dimensiones, ¿no? Conforme se abre este espacio y deja pasar la luz, nos empieza a llegar esa luz de nuestros vecinitos. Pero luego los vecinos también se les abre su espacio al mismo tiempo y nos empieza a llegar la luz, pero cada vez más tarde. Y cada vez más tarde, y cada vez más tarde, y cada vez más tarde. Y el universo se ha ido expandiendo, pero toda esa luz que salió, a lo mejor no aquí en nuestros vecinos, pero muy lejanamente, apenas nos está llegando aquí con nosotros. Y luz que está todavía más lejana, pues estará llegando mañana, pasado mañana, y así, y así, y así, hasta que ya no la podamos detectar. Porque mientras más se expande el universo, menos energía tiene esta luz. Se va como descargando en el camino. Hagan de cuenta, pues es como correr un maratón, ¿no? Va corriendo el fotón un maratón y quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar. Después de 13 mil millones de años, esos fotones que estaban a millones de grados Kelvin nos están llegando a ¿qué? Como 3 grados, 3 grados sobre el cero absoluto, ¿no? 2.7, sí, como, bueno, sí, 2.7, que sería como, como menos 270 centígrados. Eh, Um, y Ahora, decías millones de Kelvin, probablemente, bueno, para que se combinaran los núcleos con sus electrones, hablamos como creo que por ahí de 3.000 Kelvin o menos. Entonces, probablemente en aquel tiempo, esta primera luz, si hubiéramos estado ahí en ese momento, hubiéramos casi podido percibirla en luz visible, quizás cerca del rojo del espectro, pero todavía en luz visible. Hoy en día, pues está tan empobrecida, pues se difunde esa energía con la expansión del universo, pues básicamente ya nos siga más bien en energía de microondas, que es muy, muy débil, ¿no? En microondas básicamente tenemos todo el tiempo, son, tienen tan poca energía que en realidad no afecta a nada. Obviamente, a no ser que los ponen a cierta frecuencia, si los ponen en un horno de microondas muy grande, y pues vamos a cierta frecuencia específica, pues vamos a excitar las moléculas de agua de su cuerpo y entonces va a empezar a hervir el agua de su cuerpo, a formar grandes ampollas hasta que no. Eh, el ahí, dramatismo científico, ¿eh? pues ahí hacen eso en la película de Kikas, creo, ¿no? Entonces, No la he visto. meten a un tipo, es medio violenta, totalmente cómica, pero está un poco cruda a veces de la violencia. Y entonces meten a un tipo en un horno de microondas industrial que sirve supuestamente para secar madera y para que hablara y entonces dinos dónde está tal cosa y pues, su cuate empieza le termina reventando, ¿no? Entonces, antes de poder decir cualquier cosa, pero eh, se les Digo, pasó la mano también.
Yo decía, por ejemplo, o sea, los millones de grados Kelvin era cuando estaba más comprimido el universo, ¿no? Todavía no. Conforme sí, al momento de que se pudo recombinar las moléculas y el espacio quedó más libre para que la luz pudiera salir, sí, estábamos, que me dijiste como 3000 Kelvin, 2000 Kelvin, sí. como a 3000 Kelvin. También en ese proceso la luz se tuvo que ir enfriando porque aunque estuviera rebotando, pues iba expandiéndose el espacio ahí entre uno y otra molécula, ¿no? Entonces, bueno, entre una y otra partícula que después se convirtió en átomo. Sí. Sí, perdón, Julián. Luego vi que brinca. Es que mi molécula dije, todavía no. Y bueno, ya poco a poco nos va llegando esta luz cósmica de fondo, esta radiación cósmica de fondo que llamamos Cosmic Microwave Background, CMB. Si lo ven ese término por ahí, a eso se refiere. Y pues esa fue una de las pruebas contundentes, ¿no? Estamos viendo la luz, la primera luz que fue liberada del universo. Y correspondía exactamente con lo que habían predicho Alpha, Beta y Gamma. Bueno, Beta ya vimos nada más con la excusa de Sí, tener el alfa, beta, gamma. Pero sí. coincidía muy bien con las predicciones teóricas. Y cuando algo coincide tan bien, ya está muy cañón que sea cierto, ¿no? Entonces ahí fue en una de nuestras pruebas más fuertes de que el Big Bang sucedió. Es decir, que el universo estaba comprimido y abrió espacios. De hecho, cuando, bueno, detectaron esta señal, pues no tenían una sensibilidad justamente muy refinada, y entonces parecía que era un ruido absolutamente del mismo nivel constante en cualquier dirección, era lo que llamamos isotrópico. Hoy en día sabemos que no es perfectamente isotrópico, aunque muy cerca. Por ejemplo, cuando lanzaron ya la sonda COBE, que se llama COBE por Cosmic Background Explorer, pues básicamente esa sonda midió en esa frecuencia específica que corresponde a lo que emitiría un cuerpo que estuviera a 2.7 Kelvin, que no hay tal cosa en el universo, cosa tan fría, pero si lo viera, emitiría en esa frecuencia específicamente, por emitir esa baja temperatura. Y pues con una sensibilidad que era como de 10 milésimas de Kelvin, ahí sí se pudieron dar cuenta que había pequeñas anisotropías dentro de esa radiación cósmica de fondo. Entonces, que el universo en ese momento que dejó esa huella por todas partes, no era perfectamente, aunque muy cerca, pero sí, no ligeramente imperfectamente distribuido. Había regiones un poquito más densas y calientes y otras regiones más vacías y frías. Y entonces básicamente eso fue como la semilla del universo, o el patrón inicial que nos da hoy en día las estructuras que podemos ver en el universo actual. Entonces es bastante interesante ver cuánta información nos da todo eso. También pues, les da a los cosmólogos muchísima información sobre justamente pues, cuánto fue esta constante de Hubble, lo cual nos permite saber más precisamente cada vez la edad del universo, que yo recuerdo a lo largo de las últimas décadas ha ido variando considerablemente. Inicialmente se habían ido por unos 20, 25 mil millones de años, no de años, pero para ver el universo. Después dijeron, no encontramos nada tan viejo en el universo, no puede ser tan grande. Entonces lo bajaron como a 10 mil millones de años. Y después encontraron cosas que eran más viejas que 10 mil millones de años. Entonces, no, hay que subirle un poquito, por ahí de 15 mil millones. Y hoy en día estamos entre cerca de 14 a 13.800, 13.900 millones de años para la edad del universo, con cada vez más precisión. Y va convergiendo hacia un valor, parece que es cada vez más correcto de la edad del universo. Pero es gracias a estas ondas como COBE, siguió después una muy importante que seguramente cambió también muchas cosas, que fue la WMAP, la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, conocida como WMAP, y más recientemente Planck, que todavía cada sonda sucesiva tiene una sensibilidad todavía mayor para detectar mejor estas fluctuaciones de temperatura o de frecuencia en la radiación cósmica de fondo, tener información más precisa sobre la distribución de energía y materia del universo en esa época y pues la edad y pues, todas las cosas que podemos determinar a partir de ahí. Sí, ¿no? Y digo, hay una historia que dejamos de lado, Julián, muy a la Game of Thrones. Oye, ¿y qué pasó con Einstein y sus ecuaciones? ¿No? Y ahorita que estás Ups. platicando de esa parte, creo que ya
ya es hora de decirles qué fue lo que pasó. Einstein, como les platicaba, introdujo esta constante cosmológica para decir que el universo estaba estático. Como buen científico, una vez que las evidencias irrefutables salieron y no eran sobre cuántica, ya lo dije, no eran sobre cuántica, entonces, porque él sí se peleaba mucho con los cuánticos, hablaremos de eso después. Entonces, salió la evidencia de que había un Big Bang y dijo, no, mi error. Lo siento, fue necedad mía, ya estoy viejito, déjenme le borro esa constante de integración que se me había olvidado poner y pues resulta, según las observaciones, es que esta constante de integración es cero. Entonces sí, listo, ya está las ecuaciones del universo hasta que viene WMAP, hasta que viene Planck y hasta que viene la observación de variable de, ¿cómo se llama? Cefeidas, tipo de cefeidas, la de la expansión acelerada del universo. Ajá. Ya digo, ahí todavía hay también bastante debate sobre eso, pero sí, al parecer, sobre todo con datos obtenidos con supernovas de tipo 1A, que es Ándale. también otra de estas llamadas candelas estándares, que se usa para determinar distancias mucho más grandes en el universo. Con las estrellas variables cefeidas podríamos llegar como a 60 millones de años luz, era mucho. Después no alcanzamos a ver estrellas individuales en nuestras galaxias, pero si tenemos cosas todavía más luminosas que podamos ver en galaxias más lejanas y nos permite determinar la distancia, ahí es donde efectivamente encontraron ese recurso de las supernovas tipo 1A, que es cuando una estrella enana blanca, que pues básicamente normalmente se quedaría en ese estado, básicamente llegó a comprimirse, ya no genera energía, pero se está contrayendo hasta que los electrones pues, luchan entre sí para no acercarse más y entonces equilibra la gravedad y entonces se queda en ese objeto muy compacto, muy denso, casi con la masa de una estrella en el espacio de nuestro planeta Tierra, ¿no? El volumen del planeta Tierra. Entonces es una densidad de miles de toneladas por centímetro cúbico, bastante, bastante grande. Ahora, si una estrella de estas tiene una compañera, una estrella binaria, y está relativamente cerca, pues el cambio en el campo gravitacional, que es mucho más fuerte, ya al momento que se contrae la estrella, pues puede superar lo que llamamos el límite de Roche, es decir, que en ese caso, pues parte de la estrella vecina está más atraído por la enana blanca que por la propia estrella vecina. Entonces hay un chorro de materia que va cayendo hacia la enana blanca, que va tragando esa masa, hasta que llega a una masa crítica, que se llama límite de Chandrasekhar, o el físico indio que lo descubrió, y en ese momento explota completamente esa enana blanca en lo que llamamos una supernova tipo 1A. Por suceder siempre en la misma masa crítica, que es como 1.4 veces la masa del Sol. Cuando llega a esa masa, ha tragado tanta materia que ya creció hasta esta masa, explota en ese tipo de supernova y siempre tienen entonces el mismo brillo, que siempre es con la misma masa. Con que podamos determinar la distancia a una de esas supernovas tipo 1A cercanas, una galaxia cuya distancia ya conocemos por otro método, pues ya podemos extrapolar y obtener la distancia a galaxias que están hasta 1.000 millones de años luz, más o menos, para las supernovas tipo 1A. Y pues eso, el estudio de esas supernovas tipo 1A permitió también calcular, al parecer, pues una cierta, que la constante de Hubble quizás no es tan constante, sino que al parecer pues el universo está no solamente expandiéndose, sino haciéndolo cada vez más aceleradamente, lo cual pues llevó a postular la existencia de algo que no quisiéramos mencionar, pero vamos a tener que hacerlo porque es parte de. No nos gusta mencionarlo porque no tenemos idea de qué es, pero la idea de la energía oscura, porque no se ve, y es un tipo de energía que estaría impulsando la aceleración de esa expansión del universo. Sí, no, un saludo, qué bueno que no me escucha, porque si me escuchara ya me estaría regañando mi asesor de tesis, César Careta, si me está escuchando un saludo, y Heinz Andernach, también profesor de cosmología de astronomía extragaláctica, pero sí, justamente, supernovas. A través de estas supernovas se determina mejor la distancia a cosas muy lejanas y se encuentra lo que decía Julián, que el universo se expande de manera acelerada, cada vez más rápido.
Entonces, de hecho, le dieron el Nobel. Fue un Nobel así como muy, este, pues hubo ahí como discusión, ¿no? Con ese Nobel, pero bueno, le dieron el Nobel a este equipo que descubrió que el universo se expande de manera acelerada. Finalmente, es una observación y es algo que tenemos aquí tangible, bueno, no aquí, pero ya se observó. Y entonces lo que hacen, lo que nos dimos cuenta es que para que en las ecuaciones de Einstein, en las cuales él ya le había emborronado esa constante cosmológica, para que pudieran incluir la expansión acelerada del universo, tenía que tener una constante cosmológica. Entonces, Einstein, como era su costumbre, se equivocó y en realidad sí era lo que dijo estuvo bien, pero por andar, pues sí, es del proceso mismo de la ciencia se equivocó, lo borró y después lo reivindicamos, ya se había muerto. Entonces, pues bueno, ni modo Einstein, no te pudimos decir que sí, tu constante cosmológica, aunque la pusiste por razones diferentes, sí es algo físico. Y eso nos lleva a una de las preguntas fuertes de cosmología. Entonces, ¿de qué fregados está hecho el universo? La composición básica del universo. Porque lo que nosotros vemos, bueno, son materia, son electrones, son protones, neutrones y lo que llamamos materia bariónica, es decir, con todo lo que nosotros podemos interaccionar. Eso sí, no hay bronca, ahí lo tenemos. Pero luego viene otro concepto, que es la energía, la materia oscura, ¿no? Nosotros observamos por observaciones, fíjense cómo se va construyendo. Es lo bonito de la cosmología, que se construye de todos lados. Y ahorita me voy a ir a la cuántica, me voy a ir a otras cosas. Observamos que la galaxia y las galaxias están dando vueltas a una velocidad más rápida de la que podría soportar la misma materia. Es decir, si imaginamos que la gravedad es la soga que mantiene a las estrellas unidas en la galaxia, pero luego medimos qué tan rápido giran esas estrellas alrededor de la galaxia y decimos, changos, ya se debió de haber roto esta soga. Y ya debieron de haberse desparramado las galaxias de tan rápido que giran. ¿Qué es lo que pasa? Pues posiblemente hay más materia que no has visto. Y ya chillé esta materia que no he visto. ¿Cómo si vemos todo lo que brilla? Ah, pues es que es materia oscura. Por eso no la has visto. Y se le quedó, ¿qué es materia oscura? Es una materia que tiene efectos gravitacionales, pero todavía no sabemos bien de qué está hecha y qué propiedades físicas tienen, más allá de no interactuar con la materia normal, porque no hemos observado interacción con la materia normal, ni con la luz, y tener gravedad. Eh, y por otras más observaciones, pues viene también la idea de que existe esta materia oscura. Y luego viene este grupo en los noventas y dice, el universo se expande aceleradamente y hay una energía también, que no habíamos considerado, vamos a llamarle energía oscura, nada más en espejo de la materia oscura, porque también es una energía que no sabemos qué es, de dónde viene, cómo se comporta. Pero ahí está, porque estamos observando esta expansión acelerada del universo. Metemos todos esos ingredientes en la licuadora, sacamos una teoría cosmológica y es la teoría cosmológica que tenemos ahora, en la cual el universo está hecho de energía oscura, de materia oscura y de materia bariónica. Eh, la parte triste, más o menos, para mí es contenta porque significa que hay mucho que investigar. La materia bariónica, que es la que nosotros conocemos, experimentamos y de todo lo que platicamos en cuántica y todo esto, es el 3% de todo lo que el universo tendría que tener de acuerdo a las observaciones que tenemos. El otro 27%, para juntar un 30% más o menos, es materia oscura. Es esta materia que no vemos, pero sentimos su gravedad. Y el otro 70%, el otro increíble 70% es energía oscura. Entonces, de lo que conocemos, tenemos un 3% del universo. Es triste, decimos, chale, tanto y para nada, ¿no? Pero pues, todo eso significa que tenemos un montón de cosas más que investigar. Esos tres ingredientes del universo, pues son los que después colocamos dentro de nuestras ecuaciones, que es como un toma y daca, ¿no? Primero las ecuaciones se pasan un poquito de la edad del universo, le corregimos, las acomodamos, vamos acomodando, vamos ajustando un poquito y ya colocamos el origen, el Big Bang por ahí de 13.000 millones 13 mil millones de años luz, 13.000.7, ¿no? 13.7 billones de años luz. Bueno, billones en el sentido gringo, porque Ah, sí. billones, o podemos usar la palabra castellana millardos, Mm, que son 1.000 millones. Bueno, aquí diríamos 13.700 millones, pues ajá. 13.7 mil millones.
hablando de miles de millones, ¿no? Y Mm. eso ya nos da pues una herramienta con la cual pues podemos estudiar nuestro universo, su composición y sus estructuras, porque utilizando estas ideas de la composición del universo, pues podemos, lo que decía Julián hace rato, pues podemos investigar cómo está hecho la radiación cósmica de fondo, sus anisotropías, es decir, las partecitas que no está tan homogéneo, cómo esas evolucionaron y de dónde nacieron estas anisotropías. Ok. Ahora, de hecho, el descubrimiento de la materia oscura, bueno, que sí hay como una especie de descubrimiento, o de cierta parte viene, fue inicialmente por un suizo de origen búlgaro que se llamaba Fritz Zwicky, que Ah, pues mi estudió favorito. efectivamente. ¿Qué? ¿Tu Wiki, mi favorito? Sí, pues favorito. fue muy chistoso. Que Idiotas pues estudiaba esféricos. efectivamente la rotación de galaxias y se dio cuenta efectivamente pues que no respetaban para nada las leyes de Kepler. Nos esperaría que pues, las partes más lejanas al centro de la galaxia tardarían más en rotar alrededor de la galaxia y que las partes más cercanas al centro, como en un sistema solar. Pero pues lo que vemos prácticamente es que después de una zona donde va creciendo más o menos, pues se queda prácticamente constante independientemente de la distancia a la cual se encuentra el centro. Entonces eso pues efectivamente le hizo formular esa idea a Fritz Zwicky de que existiera esa materia oscura. Inicialmente pues la verdad tuvo poca, pues, todo el mundo lo vio nada más como una curiosidad y no le prestó mucha atención, hasta que pues Vera Rubin, para destacar también otra mujer en la ciencia, pues obtuvo más evidencia de lo mismo y ya quedó pues prácticamente imposible de evitar sugerir que estuviera esa materia oscura ahí. Y pues hay otras evidencias, ¿no? Está el famoso cúmulo Bala, que básicamente pues, son dos cúmulos de galaxias que se atravesaron el uno al otro. Ahora hay muchísimo espacio vacío entre las galaxias, entre comillas vacío, aunque hay algo de gas. Y entonces el gas que no está pues, tan sujeto, bueno, las galaxias prácticamente se atravesaron y entonces la materia oscura se quedó ahí alrededor de la masa principal, que son las galaxias, entonces están las galaxias ahí, pero hay una gran nube de gas en medio que tiene también una forma como de estela, como si el gas de un cúmulo y el gas de otro cúmulo, pues ahora sí se fueran frenando y entonces uno quizás iba más rápido que el otro y formó esa especie de estela dentro del otro y parece como una bala, de ahí el nombre, es una imagen en rayos X de esos dos cúmulos de galaxias y es una también de las mejores evidencias de que existe la materia oscura porque pues efectivamente las galaxias siguieron ahí siguiendo la materia oscura, que es donde está la masa, pero el gas fue frenándose y quedándose en medio de los dos cúmulos que se atravesaron sin mayor problema. Um, Hay otros, bueno, obviamente lentes gravitacionales que también se descubrieron que gracias a los lentes gravitacionales, como curvan el espacio-tiempo, nos da una idea de la distribución de masa que está ahí. Eso, pues, de eso depende qué tanto se tuerce la luz alrededor de esa masa. Y entonces, conociendo esa distribución de masa, pues se dieron cuenta que había más masa de la que realmente podíamos deducir por la presencia de galaxias, de gas y demás, pero muchísimo más, como 4 veces más o 5 veces más masa. Entonces, eso pues tenía que ser materia oscura y por eso si hablamos solamente de materia, es decir, de cosas que generan gravedad, porque la materia oscura es prácticamente lo único que genera gravedad, no genera ninguna otra clase de interacción, por eso no la vemos. Y pues al parecer hay como 80-85% de materia oscura y solamente un 15% de materia bariónica. Y si consideramos además la energía oscura, pues esa proporción, por al final de cuentas, energía y masa pues están relacionados, la famosa ecuación de Einstein, pues la proporción de ambas se ve aplastada por la energía oscura, ¿no? Como tú, Seratolo, más o menos nos diste las proporciones que hay en el universo. Sí, no, y qué bueno que mencionas a Fritz Vicky, es uno de mis personajes en la historia de la cosmología favoritos. Él era un alemán que tenía... Suizo, suizo, perdón. de origen búlgaro. Que aquí decía German, pero es que nada más es como se lee su apellido, perdón. Mm. Es un suizo de origen búlgaro.
científico que tenía una manera de pensar y de expresarse bastante interesante. A la gente no le gustaba mucho Fritz Zwicky, entonces muchas de sus ideas quedaban así en el tintero. Él decía, están idiotas por no seguir mis ideas. Y decían, sí, 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 Fritz, no, no hay bronca, ¿no? Pero para darnos una idea, ¿no? Zwicky propuso la existencia de supernovas antes de que Chandrasekhar, ¿no? O junto con Chandrasekhar. Que claro que Chandrasekhar también es otra cosa que quería mencionar. Chandrasekhar fue probablemente uno de los más grandes astrónomos de toda la historia, en el sentido de que Hubble, todos ellos mandaban sus artículos a Chandra nada más para que Chandra le diera el visto bueno y dijera, sí, sí, o sea, era un referente internacional, ¿no? Ujú. Casi no lo mencionamos, no sé si será por difícil describir el nombre de Chandrasekhar. Eh, No, le decimos Chandra como el telescopio, Chandra, sí, de para, cariño, de compas. sí. Itsuiki era otro, ¿no? Propuso las supernovas, propuso la energía oscura, propuso los lentes gravitacionales antes de que siquiera se hubiera evidencia. O sea, apenas se estaba entendiendo y dijo, "Meh, se me antoja que haya lentes gravitacionales, luego los encontrarán". Eh, Análisis morfológico, hizo esto que les decía que la luz cada vez se cansa más de llegar hacia nosotros, es una analogía de lo que él también investigó, que es la luz, el cansancio de la luz. Y mi favorita, él propuso un término que se llama, por decirlo de mejor manera para toda la familia, tontos esféricos. Él decía que todos los que se oponían a él eran tontos esféricos. ¿Por qué? Porque no importa, así como en una esfera no importa de dónde tú lo veas, se ve de la misma manera un tonto esférico, no importa de qué punto de vista lo veas, siempre se va a ver tonto. Por eso no era muy querido Zwicky, pero esto me gusta mucho porque finalmente, perdonen mis tutores de física teórica, la cosmología es como lo que me mueve más, porque todo esto que hemos platicado ha sido de distintas ramas de la ciencia, ¿no? Hablamos de cosas de termodinámica, hablamos de observación directa de galaxias por lo de la materia oscura, hablamos de formación de estrellas para las supernovas, para las variables cefeidas, ¿no? Ujú. Para todas esas maneras de determinar la distancia. Hablamos también de relatividad general, de gravedad, de geometría del espacio-tiempo, que también, este, eh, que también está contribuyendo para nuestro conocimiento. Finalmente, cosmología, pues no es nada pretencioso el nombre, ¿no? Está agrupando toda la ciencia, química también, ¿no? No hablemos de química porque también química viene, quería mencionar la química, Julián. Está bien, está También bien. la química contribuye finalmente a esta cosmología, ¿no? Ya sea para estudiar las reacciones químicas a altas temperaturas y altas presiones, es decir, durante el Big Bang, ya Ujú. sea para estudiar cómo funcionan las estrellas y qué clase de reacciones nucleares pueden suceder ahí, ¿no? En Big Bang, desde Big Bang en supernovas. Y pues todo se va conjuntando. Antes de seguir, un saludo a quienes nos están viendo, que ni los pelamos, ya hasta los quité de la pantalla. Perdón. Víctor Hugo, hola, un saludo. Menciona ya a Facundo Cabral, más o menos con la idea de Twiki. Si quieren, léanlo, yo no lo voy a leer. Un Me saludo. imagino que Facundo Cabral se la tomó prestada a Frisbeek y la de haber leído también en alguna parte. Sí, si quieren saber lo que el término de Zwicky era una palabra que empieza con vast y termina con ardos esféricos. Saludo a Dadmin Lima desde Perú, José Antonio Prieto Olivares y a Santoyo Enrique que llegó tarde de tal palo tal astilla, pa. Saludos a Tony, que también siempre nos ayuda y nos apoya en Descubre de Noche. Muy bien. Y bueno, continuamos. Entonces, todas estas ideas se van conjuntando, ya sea la composición básica del universo, ya sea pues los fenómenos físicos que suceden a diferentes épocas del universo, pues se van conjuntando en lo que llamamos la cosmología, ¿no? Entonces, la cosmología, a quien esté interesado en estudiarla, pues es una rama que va de todo. O sea, va desde la radiación cósmica de fondo, que probablemente es una de las mejores herramientas para estudiar esa, pues, esa historia del universo.
hasta observación de galaxias. Les digo, yo cuando estaba haciendo la tesis, mi tesis de licenciatura se enfocó en la estructura a gran escala del universo, que es lo que ven allá en el fondo, aquí en el fondo de la pantalla más o menos. Esa es una simulación, pero lo que es hasta ese rango alcanza, ¿no? Ver dónde están las galaxias, ver cómo están organizadas y ver cómo se van formando, porque observamos en nuestro universo que las galaxias no nada más están desparramadas por todos lados, sino que forman estructuras. Estas estructuras los llamamos cúmulos de galaxias, que son enjambres. Enjambres es una muy bonita palabra para eso. Son enjambres de galaxias que están orbitando unas con las otras. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos al gran cúmulo de Virgo. ¿Sí es cierto, Julián? Si no, que venga Careta y me pegue. ¿Sí? Ah, ¿Por ok. qué te pegaría? No, porque dije mal el cúmulo en el que Ah, está la no, Vía bueno, Láctea. supercúmulo, pero dijiste gran cúmulo, pero le dicen supercúmulo luego. Ah, bueno, el Sí. supercúmulo de Virgo. Y cuando yo estaba aprendiendo de eso, leía los papers de hace 60 años, 70. Entonces, a lo mejor en esos tiempos todavía era Puede ser gran que y la luego ya subió a terminología ya super. evolucionado. Sí. Entonces, todas esas galaxias Ahora incluso tenemos más grande, ¿no? La ñaquea, ¿no? Que es Ah, todo conjunto de supercúmulos que, entre comillas, va todos caminos hacia un mismo gran atractor. Entonces, a nivel local, entre comillas, las galaxias sí se van acercando lentamente, pero a mayor, digamos, distancia que la ñaquea, que significa, creo que cielos inconmensurables en hawaiano, iba a decir haitiano, pero no, en hawaiano, por los telescopios que están ahí, donde se hicieron esos estudios. Pues más allá de eso, pues ya prácticamente todas las galaxias ya se van alejando las unas de las otras y predomina la expansión del universo sobre la gravedad, ¿no? sí, ¿no? Entonces, en cosmología podemos estudiar el universo, cómo está ahora, cómo están las estructuras ahora formándose, ¿no? Yo trabajé en uno que se llama el supercúmulo de Hércules, porque estos pequeños enjambres organizan en cúmulos de cúmulos, que le llamamos supercúmulos, eh, y podemos observar y podemos estudiar cómo se están formando ahora, cosa que nos da indicios de qué está hecho el universo, cuál fue la historia por la cual se fueron ensamblando esos supercúmulos, ¿no? Nosotros encontramos muy bonito descubrimiento. Descubrimos que los dos cúmulos del norte del supercúmulo de Hércules se están apenas mezclando y los habíamos catalogado mal. Pensábamos que eran un gran cúmulo y no, resulta que son dos que se están apenas encontrando. Lástima que Kopilova y Kopilov todavía después de más de 10 años los llevo en mi corazón, nos ganaron la publicación, entonces ellos dijeron eso antes que nosotros. Pues bueno, era estudiante de licenciatura, no, no, tampoco es Ah, que fuera a enojarme porque, pues claro que a mí me iban a poner más peros que el Kopilova y Kopilov de Rusia. Esposos, según parece esposos por los apellidos, ¿no? Pero podemos estudiar cuál es la situación en la cual se encuentran estas galaxias y nos dan información para también estudiar toda esta historia de nuestro universo, porque de ahí podemos obtener esta concentración de materia oscura, de materia bariónica, cómo se fueron formando, qué nivel de perturbación tan grande tienen, es ahorita qué nivel de anisotropía existe en esas grandes estructuras a gran escala del universo, compararla con simulaciones, que eso es lo que vemos en el fondo, es una simulación cosmológica, compararlo con lo que observamos, ver qué tanto, y con estos universos de juguete podemos empezar a mover los parámetros para ver si podemos conseguir lo que observamos, y al mismo tiempo, pues conocemos más de lo que está hecho nuestro universo y cómo evoluciona. se me hace que vamos a tener que hacer una segunda parte de eso. Porque ni siquiera hemos llegado de ahora en adelante, ¿no? Nada más nos quedamos de aquí para Exacto, atrás. sí, o sea, creo que queda mucho, justamente mucho más que hablar, por ejemplo, de esas simulaciones y cómo han evolucionado también con el tiempo. A mí me encantan esas simulaciones porque creo que se me hace lo más cercano a Dios que podemos llegar a, creando universos virtuales, así, haciendo galaxias. Eso sí, respetando las leyes de la naturaleza, pero sí, parece lo más cercano a Dios que podemos hacer, al final de cuentas. Voy Pero a sí, creo compartirte que el sí vamos a código, tener que Julián. hacer una segunda parte porque todavía nos queda mucho por hablar sobre ese tema y ya nos llevamos ya la hora Ya y casi la media. hora y media. Te voy a compartir el código que usaba ahí en simulaciones cosmológicas para que lo pongas ahí en la computadora que usan para renderizado. Yo creo que en un par de horas sí se acaba un universo pequeñito de 100.000 por Y, 100.000.
Y en su tiempo, ¿cuánto tiempo tardaba En su tiempo, los ¿cuál que tiempo? tenían ¿En el tiempo? mío? O sea, hasta cuando tú hiciste ese estudio, ¿cuánto Cuando tiempo? hicimos esas simulaciones cosmológicas, esta es otra historia, pero esas simulaciones en mi laptop, Pentium 4, en ese momento era Pentium 4, se llevaban en simulaciones de 10.000 por 10.000, es el tamaño de la cuadrícula. Se llevaba alrededor de, yo la dejaba el viernes para poderme ir el martes al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares con resultados. Y yo lo usaba eso como Como prueba un 5 días. poquito para ponerlo en los grandes supercomputadoras de allá. Allá se Ujú. llevaba alrededor de una semana, pero claro, con 1 millón, Ah, bueno, ya con con una universos del tamaño cuadrícula de más un grande. millón. Pero sí, Ujú. son simulaciones que, bueno, ahorita ya nuestro poder computacional subió muchísimo y más con las GPUs, Sí, está increíble. exacto. Sí, Entonces sí ya es se mucho saca más rápido. provecho de eso, sí. Sí, ya es mucho más rápido. En esos tiempos, fíjate, en esos tiempos no había GPUs para procesar estas grandes cantidades de datos. Entonces, pues ponemos esas observaciones en nuestro universo de juguete. Yo jugaba a ser Dios 3 veces a la semana. Y muchas veces la regaba en mi universo, ¿no? Porque no salía lo que yo esperaba, entonces teníamos que adaptar. Pero este era el objetivo, ver cómo adaptar esos parámetros cosmológicos Ujú. y obtener lo que vemos en este momento, ¿no? Entonces, el área de la cosmología es un campo fenomenal, súper amplio de estudios, como les digo, ya sea desde reacciones químicas, desde el estudio de lo más pequeño hasta el estudio de lo más grande, a los supercúmulos, a la Enaquea. A la Enaquea, no, ese es un, ese es una Enaquea es un monte, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llamaba el gran cúmulo de No, la nosotros? ñaquea sí es bueno, Cielos Ah, sí, la inconmensurables, Enaquea. el hawaiano es entre comillas, la estructura más grande al cual pertenece nuestro supercúmulo de Virgo, en el que estamos como en una apartada orilla. Y pero a final de cuentas, sí, no, supongo que confundías con Mauna Kea, Sí. que es donde se encuentran los observatorios ahí de Hawái, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, final ya para concluir, porque sí, nos podemos llevar, o sea, ya nos conocen, Julián y yo nos podemos llevar 5 horas hablando de cosmología y no terminamos, ¿no? Es como Sí. vomitar todo lo que tenemos en Haremos la la patera. cabeza, porque como ven, se junta de todo, ¿no? Y esto nos permite, pero quería cerrar con esta parte porque nos permite jugar o tener observaciones del universo temprano y más o menos darnos una idea de cuál es la física que estaba ahí, porque ya sabrá Julián para dónde voy. Cuando tenemos este universo muy comprimido, las leyes de la física son extremas. Estamos hablando de millones de grados Kelvin, estamos hablando de millones de densidad, cualquiera que sea la unidad de densidad, es una densidad enorme. Y estamos hablando de un universo muy pequeñito. Y de nuevo, y como siempre, ¿cuál es la física de lo muy pequeñito? Es la cuántica. Entonces necesitamos física cuántica ahí. Pero al mismo tiempo necesitamos relatividad general, porque estamos hablando del universo como todo y de gravedad. Ahí debe de habido gravedad. Entonces tenemos la fe de que en ese Big Bang, en ese momento en el que el universo estaba muy pequeñito, estaban funcionando las leyes de la física, tanto la cuántica, las leyes de lo muy pequeño, como la relatividad, las leyes de lo muy grande y lo muy masivo. Entonces, la ley física que nos puede ayudar para entender ese lapso de tiempo, ese lapso de tiempo en el cual entre la singularidad, llamamos singularidad a ese punto cero, ahí no podemos hacer nada, pero poquito después sí, entre ese momento y la recombinación, pues es una física increíble, ¿no? Y de ahí nacen ideas de la, ¿cómo se llama? De la super expansión, inflación, La la inflación, sí. inflación del universo, que es Nosotros. otra historia, no ya no la platicamos, vamos a platicarlo después. Es Sí, básicamente la manera en la segunda cual parte. podemos justificar la estructura del universo. Necesitamos esa inflación, necesitamos ahí dentro de lo que tenemos del Big Bang, en ese periodo, vamos a llamarle Big Bang a ese periodo, las teorías físicas que tenemos de unificación, que se llama teoría cuántica de campos o modelo estándar, ha funcionado muy bien y ha funcionado de maravilla en el sentido en el que las evidencias que nosotros podemos medir, porque desgraciadamente no podemos hacer Big Bangs aquí en la Tierra, no tenemos la tecnología. Lo más cercano son los grandes colisionadores de partículas, pero ni siquiera le llega
a los talones a la energía que tenemos en el Big Bang. Y tampoco podemos hacer agujeros negros. Entonces, lo que hacemos es ir a observarlos, ¿no? Y uno de nuestros laboratorios favoritos para observar estas grandes teorías de unificación es en el Big Bang, porque se ha logrado predecir hasta cierto nivel los efectos de estas teorías de gran unificación en la radiación cósmica de fondo. Por eso cada vez lanzamos más telescopios y más observatorios para tener mayor sensibilidad para encontrar también modos beta de oscilación y un montón de cosas que se pueden encontrar en ese fondo cósmico. Y ahí se conjunta todo para ver si podemos por fin tener nuestra gran teoría de la unificación. Y no nada más eso. Ok, eso fue en el pasado y en el futuro. También, sí, nos falta, digo, ya habíamos un poquito tocado el tema en un episodio hace tiempo, pero siempre es bastante interesante explorar las posibilidades de qué va a pasar con el universo en el futuro, porque es bastante, pues hay varias posibilidades, ¿no? Pero hay otros que son más atractivos que otros. Pues a ver, entonces sí, pues yo creo que sí, tenemos todo eso, nos llevamos todo eso de tarea para una segunda parte más adelante, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que otra segunda o hasta tercera parte, Julian, porque Sí, sí, si no alcanzamos con la segunda, sí. sí, sí, sí. Eh, pero el moraleja es eso, ¿no? Cosmología es el estudio del universo como un todo y como un todo tenemos que meter todo lo que sabemos del universo en esta teoría. No quiere decir que un cosmólogo tenga toda esa información metida en la cabeza, ¿no? O sea, a lo mejor un cosmólogo no sabe resolver el segundo orden de una teoría cuántica de campos con un campo escalar de energía oscura o algo así, pero sí puede hacer observaciones del universo. O sea, todo eso vamos conjuntando y se va armando pues lo que tenemos que es nuestro panorama general del universo como un todo. Y como decía Julián, y ahora nuestra otra pregunta es, ¿y qué va a pasar con eso? ¿No? O sea, ahora que ya sabemos todo esto del universo, podemos echar a andar la película más rápido y decir, oye, ¿y en el futuro? ¿Y mañana? ¿Cómo va a estar? Y pasado mañana y así. Y eso nos da lugar a un montón de teorías, como decía Julián, unas más atractivas, otras más deterministas, otras más caóticas, otras más pesimistas. El Eh, caos es determinista. ok, perdón, Julián, ya sé que sí, lo siento, lo siento. De cierta manera sentí que insulté a al curso que estuviste tomando de sistemas caóticos. Ya Sí. te voy a ver como Malcolm, el de Jurassic Ah, Park, ¿no? Todo es ándale. caos. Sí. Y ahora ya estoy solo aquí, estoy hablando sobre esa teoría del caos. Dice Carmen Dena ya para cerrar, ¿qué nos indica la cosmología para considerar otro espacio de vida para los humanos? Bueno, ahí Carmen no nos da mucho lugar porque, como decía, la cosmología es el estudio del universo en general. Que va a haber repercusiones, claro que las va a haber, ¿no? O sea, este mismo, lo que platicamos mucho Julián y yo, ¿no? O sea, todo este mismo desarrollo científico, aunque no se ha desarrollado para investigar el fondo cósmico de microondas, a lo mejor al ratito se utiliza para hacer imagenología, médica, ¿no? O sea, toda esta Sí, tecnología, pues nos va ayudando también para los humanos. directamente. Y pues si soñamos, pues igual conocer mejor el universo nos permite también manipular mejor el universo. Y A a lo lo mejor mejor, quizás, ajá. a lo mejor quizás nos da más bien una perspectiva ahora sí ya de qué tan grande es el universo y aparte solamente la parte que alcanzamos a observar, porque pues ya hoy hay una parte que ya no, porque ya la luz de esa parte ya no nos llega. Pero a final de cuentas, pues nos da una idea de qué tan enorme es el universo y pues que entonces, no solamente para los humanos, pero sí que la vida pueda existir en otra parte, pues hay tantas galaxias, cúmulos de galaxias y demás, que pues realmente, incluso si la probabilidad de que la vida aparezca en alguna parte es muy baja, ahí debe haber más, porque es tan enorme el universo que multiplicar una probabilidad muy baja por todo eso, debe salir otra cosa, ¿no? Eso sí también nos da una idea de que, pues, sí existen, pero están extremadamente lejos en otra galaxia, a lo mejor ni nos ven. Y entonces mucho menos nos van a poder visitar o siquiera mandarnos señales o cosas así, porque tardarían demasiado en llegar. Pero, pues, a lo mejor ese tipo de información nos puede sugerir en cuanto a no solamente espacios de vida para los humanos, pero sí qué tan probable es que la vida pueda existir en alguna otra parte.
Sí, no, finalmente motor principal es saber más, ¿no? Saber más, entender mejor y eventualmente encontraremos un uso. Finalmente, ok, descubrimos que el electrón está separado del protón. Va, chido, ¿no? Pero 30, 50 años, 100 años después nos damos cuenta que lo podemos utilizar para hacer mejores microscopios y investigar mejor nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, si estamos tratando de investigar energía oscura, un tipo de energía gravitacional, quién sabe si en unos 200, 300 años, con estos descubrimientos que se han hecho hasta ahora y que seguiremos haciendo, pues podremos utilizar la gravedad a nuestro gusto, tal como usamos los electrones a nuestro gusto. Finalmente, la televisión viejita de la abuela era, nosotros somos dioses y nosotros movemos los electrones a nuestro gusto y los hacemos chocar en la pantalla de fósforo en el lugar en el que queremos con una sincronía así, ¿no? ¿Por qué no dentro de unos cuantos años, a lo mejor ya no nos toca, podemos hacer lo mismo con otros descubrimientos que están apenas naciendo, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé si a eso iba tu pregunta, pero a lo mejor esto nos permite viajar a otros planetas más fácilmente, o por fin tener nuestras patinetas voladoras que nos permitieron en Volver al Futuro. Eh, yo por eso lo hago, o sea, yo por eso me metí a esto, para tener las patinetas, no por ninguna otra cosa. Y finalmente todo esto se va construyendo. Como decía Julián, nos dejamos muchísimas cosas en el tintero. Inflación, nos faltó hablar de inflación y cómo la estructura a gran escala del universo llegó a ser lo que es. Nos faltó hablar más de la estructura a gran escala del universo, porque de eso también hay muchísimo que hablar. Y nos faltó hablar también de los desenlaces de este universo, ¿no? Entonces, como ven todos ustedes, quien nos escucha presente, a futuro y ha pasado a nuestros próximos viajeros en el tiempo, porque ya supieron cómo utilizar la energía oscura para viajar en el tiempo. ¿Cómo ven si lo dejamos para un segundo especial de cosmología? Vamos, nos tomamos un break, hablamos de otras cosas y luego retomamos estos temas tan interesantes, ¿no? Eh, entonces, pues vamos terminando por aquí. ¿Cómo ves, Julián? Sí, me parece bien. Ya se me acabó el agua, ya se me está acabando la voz. Hoy tuve 2 horas de clase. Suena poquito, pero ahora con lo de clases en línea tienes que concentrar todo lo que habrías hecho en 4 horas en una hora. Entonces, Sí. si hablo rápido ahora, imagínense, ¿no? Hablar de ecuaciones diferenciales. Entonces, pues bueno, vamos terminando por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos compartieron, nos acompañaron, nos escucharon o que nos estarán escuchando en el futuro. Recuerden que Ciencia Caníbal es un proyecto por amor al arte, no cobramos nada. Lo único que van a recibir en su podcast es un par de comerciales, ojalá geolocalizados, porque el otro día me salieron unos como de Reino Unido, no sé por qué. Pero con eso nos apoyan pues para mantener el hosting del programa del podcast. De hecho, hice una encuesta hace poco y resultó que parece que el podcast es un buen medio, entonces lo vamos a mantener. Regálenos unos segundos de su tiempo para pues, seguir manteniéndolo. Si les gusta el programa, por favor, recomiéndenlo a sus amigos. Si no les gusta, por favor, recomiéndonos a sus enemigos. Estamos en Spreaker, que es nuestro hosting, en Spotify, en TuneIn, en Apple Podcast, en Amazon Music. También estamos en redes sociales. El video se transmite en Facebook Live, pero también estamos en Twitter, estamos en Instagram, aunque no tanto como quisiera. Telegram. Estamos en Telegram, ahí es donde vamos a estar publicando noticias y artículos. Es como el más instantáneo, ¿no? Para llegar a ustedes así fresquecito, como cuando, pues sí, recién hecho el pan, les va a llegar a Telegram. O bueno, recién hecho el artículo, ¿no? En este caso. Entonces, no se olviden de acompañarnos también por estas redes. Muchísimas gracias a Julian por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Beto, por acompañarnos el día de hoy. Nadie me dice las gracias. Gracias. Y nos vemos dentro de 15 días. Les estaremos platicando de qué temas. Probablemente nos hagamos un poquito de cosmología para descansar de este tema, pero si quieren, podemos seguirle, ¿no? O sea, ustedes mándenos mensajes, mándenos correos a no, a contacto@cienciacaníbal.com o también a ciencia.caníbal@gmail.com o en nuestra página web cienciacaníbal.com. eh, con temas con lo que les gustaría que platicáramos, pues aquí con mucho gusto los leemos. Quejas también, pues para mejorar. Y halagos, por favor,
todos los que puedan. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros nos vamos pero pues sí, nos vamos y regresamos en 15 días. Así es. Hasta luego. Nos vemos.